Shalom, shalom, bienvenidos a otro videito más aquí del Ministerio Evangelio Esperanza, en donde nosotros estamos tratando de traer estudios bíblicos para que nutran nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestra alma. Le doy la bienvenida si es su primera vez aquí. Acuérdese, suscríbase, comparta el video, dele like, que estamos creciendo, ¿verdad? En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Y queremos que esto llegue a las naciones. Es el propósito, ¿verdad? De llevar la palabra a las naciones. ¿Okay? Vamos a hablar hoy de lo que es la importancia de los nombres en la Biblia. ¿Okay? Yo creo que esto es un tema muy importante porque al pasar de los tiempos, las personas, las culturas se mezclan, países surgen, países caen y a través de los milenios que han pasado, de los siglos, pues los nombres, dependiendo de la cultura, tienen significados. ¿Okay? Y tenemos que tener en cuenta que cuando a nosotros se nos da un nombre, ese nombre es para cumplir un propósito de nuestra vida, es decir, esa alma tiene ahora una designación profética, por así decirlo. Y en la cultura bíblica esto era reconocido, se sabía. Entonces, vamos a hablar un poquito más de los nombres, porque los nombres van a darle identidad a esa persona, a esa alma, ¿okay? Sea varón o sea hembra. ¿Okay? La importancia de los nombres en la Biblia. ¿Por qué los nombres tienen un peso espiritual, teológico y profético en la Biblia? Buena pregunta. ¿Por qué los nombres tienen un peso espiritual, teológico y profético en la Biblia? ¿Okay? El objetivo del estudio es que aquí nosotros podamos comprender, según la escritura, los nombres. ¿Okay? Porque los nombres hacen cuatro cosas. Revelan la identidad de una persona. Declaran el propósito de esa persona. Preservan memoria espiritual de esa persona y reflejan la relación con Dios de esa persona. ¿Okay? Ahora, yo creo que esto es un tema que debe de tomarse en serio porque hoy en día yo soy americano descendiente de la cultura puertorriqueña. Mis padres son puertorriqueños. ¿Qué sucede? Yo voy a hablar de Puerto Rico, yo no voy a hablar de otra cultura. ¿Okay? A través de los tiempos, los nombres puertorriqueños, pues, eran nombres clásicos. Eh, Teodoro, eh, Casiodoro, nombres así de la antigüedad. Después llegaron los nombres comunes, que son comunes, nombres bíblicos como Juan, José, Pablo, Esteban, nombres así. Pero hoy en día en Puerto Rico estamos viendo que hay unos nombres tan raros y tan locos que los padres le están poniendo a sus hijos que están saliendo en esta nueva generación que realmente no entienden. Y ese es el problema con la humanidad. Cuando el hombre, la humanidad, no entiende su propósito con Dios, lamentablemente le van a poner nombres a sus hijos raros y locos y después se pregunta por qué sus hijos salen raros y locos. Es una realidad. Eh, el judío, el judío entiende esto. Y los cristianos que realmente están con el Señor, que buscan del Eterno, sí también lo entienden. Pero la mayoría de la cristiandad, lamentable decirlo, no está tan en fuego, para usar palabras cristianas, tan en fuego con Dios como se debe. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que empiezan estas nuevas generaciones a surgir y estos nombres súper raros a salir. Entonces,
El niño, la niña, se cría y no se sabe cuál es su propósito, destino, porque su nombre lo está manchando. Y tal vez usted está diciendo, ay, Jacob, estos son cosas, estos son pensamientos. No, 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 no. Porque esto se ve a través de todas las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Estos no son pensamientos raros ni locos de lo que yo me estoy inventando. Y nosotros vamos a utilizar la palabra, obviamente, como nuestra base y nuestra enseñanza de por qué es importante de que cuando usted vaya a tener un hijo, una hija, usted ponérselo en las manos del Eterno para que el Eterno le diga a usted cuál va a ser el nombre de esa criatura. ¿Ok? No ponerle nombre loco porque le dio la gana. Ahora, usted que está viendo esto, ¿usted le pondría un nombre a su hijo que le digan, vamos a ponerle Lucifer? ¿Usted le pondría su nombre Lucifer a su hijo? Claro que no. ¿Usted le pondría el nombre cerdo? Ah, tú eres cerdo. No. Como ustedes ven, porque hay nombres que deben de ser nombres prohibidos. ¿Okay? Y digo prohibido. Y es más, hay países que han prohibido esos nombres. Para ponerlas así como el nombre de Lucifer, han prohibido eso. Y otros nombres más, ¿verdad? Obviamente, del bajo mundo, el ocultismo y el satanismo, todas esas cosas. Pero el punto es que cuando se le va a delegar un nombre a una persona, ese nombre viene con un propósito profético para esa persona en el futuro. ¿Ok? So ahora vamos a ver la introducción. Los nombres no son casuales. En la cultura bíblica, un nombre nunca era elegido al azar. Y ese es el problema, que hoy en día la gente, vamos a ponerle tal nombre, ya. No. A diferencia del mundo moderno, donde los nombres suelen escogerse por gusto o tradición, en la Biblia los nombres reflejan quién es una persona, su llamado y en muchos casos su destino. ¿Okay? Esa es la realidad. Proverbios 22:1 nos dice, de más estima es el buen nombre que la mucha riqueza. ¿Okay? Un buen nombre. Otras palabras, yo soy apellido Martínez, ¿verdad? Si yo soy apellido Martínez, pues si una persona diga, mira, en un futuro, ¿verdad? Suponiendo un ejemplo, que yo llegué a ser una persona exitosa, una persona grande en la cultura, en la sociedad, lo que sea, que diga, mira, allí vive Don Martínez, que la gente diga, wow, ok, tremendo, ok, sí, ese hombre, ese varón, hombre de respeto. Pero ¿qué pasa si yo le doy un mal nombre a mi nombre y soy quebranto la ley, no hablando bíblicamente, sino en la sociedad? Me paso rompiendo la ley, robo, he llegado a matar, soy un fracaso. Entonces dice, mira, ahí está ese tipo Martínez. Ustedes ven la diferencia. Su nombre carga peso. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra, Proverbios 22:1. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1, dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. ¿Ok? Ungüento es, yo sé que algunos de estos nombres son, eh, palabras antiguadas, antiguas, pero un ungüento es pues como una brasa, como un perfume que se untan, ¿ok? La idea clave es que un nombre comunica valor, un nombre, perdón, un nombre comunica valor, identidad y reputación delante del Eterno y de la comunidad. ¿Eh? Los nombres revelan la identidad y su esencia. En el pensamiento hebreo, la palabra Shem, que significa nombre, está íntimamente ligada a la esencia y carácter de una persona. O sea, en otras palabras,
Si usted es cristiano y usted ha escuchado la palabra Hashem, ¿ok? Hashem es el nombre que se le atribuye a Dios, ¿ok? Pero ¿qué significa Hashem? La palabra Hashem está compuesta de dos palabras, la palabra Ha y la palabra Shem. Ha significa el, Shem, nombre. So, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, al Eterno, decimos Hashem, mi Dios, es porque hay temor de decir el nombre del Eterno. Temor en reverencia y temor en castigo, ¿okay? Porque no se puede usar el nombre del Eterno en vano. ¿Okay? Entonces, cuando usted escuche que un judío o una persona de creencia diga Hashem mi Dios, está diciendo el nombre de mi Dios para no pronunciar el nombre de el Eterno. Yod Hei Vav Hei. ¿Okay? So, el nombre de una persona está íntimamente ligada a la esencia y carácter de una persona. Los ejemplos bíblicos. Vamos a poner capítulo 2, el versículo 7 de Bereshit, de Génesis. Adán, relacionado con Hadamá, mostrando el origen del ser humano. So, muchas veces ustedes nos han preguntado de tantos nombres, de millares y de millares de nombres que el Eterno le podía poner a Adán, ¿por qué le puso Adán? Bueno, porque Adán es el producto de la Hadamá. ¿Okay? ¿Qué es la Hadamá? La Hadamá es la tierra. El hombre, Adán, sale de la tierra. Por eso es que Adán se llama Adán, si por si acaso no lo sabías. ¿Okay? Génesis capítulo 3, versículo 20. Eva o Java, ¿okay? Significa vida o la que da vida. ¿Okay? ¿Por qué Eva se le dice Java, la que da la vida? Porque es a través de la mujer. ¿Okay? Vamos a entender algo. El hombre carga la semilla de la vida, pero esa semilla de la vida no puede entrar a este mundo si no es a través de la puerta que es la mujer. ¿Okay? La única manera para que una persona pueda entrar a este mundo es a través de la mujer. Por eso es que Nicodemo, cuando leemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 3, cuando él está en privado con el Mesías, con Yeshua, Nicodemo, Yeshua le dice que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Nicodemo? ¿Realmente puede un hombre ya de mi edad entrar de nuevo en el vientre de su madre? ¿Eh? Y ahora tal vez usted se dice, sí, qué ridículo, pero en ese momento no lo era, porque el Mesías, ¿okay?, se le estaba declarando a este gran sabio. ¿Okay? Por eso que después Yeshua lo reprende y le dice, tú que eres un gran maestro de la palabra y aún no sabes lo que te quiero decir. ¿Eh? Porque para que Eva o Java, la quien da la vida, ella es a través de la mujer que el hombre puede existir en este plano natural. Ya después que nosotros desechemos este cuerpo, lo sembremos en la tierra, este cuerpo de corrupción, entonces, con la esperanza de nuestro Mesías, vamos a heredar el cuerpo glorificado, ¿okay?, y estar por siempre con nuestro Padre. ¿Okay? ¿Cuál es la enseñanza? El nombre no solamente identifica, sino que también describe quién es alguien en su ser más profundo. ¿Okay? So, eso lleva un gran peso.
ponerle un nombre a una persona, a una criatura. ¿Okay? Los nombres declaran el destino y el llamado. Muchos nombres bíblicos funcionan como declaraciones proféticas. ¿Okay? Por ejemplo, Génesis 17:19, cuando estamos hablando de Isaac. Aquí es cuando el Mesías se le aparece a Abraham, ¿okay? La memra, el verbo, el malach, ¿okay? Elohim, el ángel del pacto, el guardián del pacto. Se le aparece a Abraham y él le dice que para este año, para esta fecha, el año que viene, vas a tener un hijo. Y su nombre será llamado Yitzhak, que significa risa. En español, Isaac. Risa. Recordando la fidelidad de Dios frente a lo imposible. Y puedes creer que Isaac fue de los tres patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Fue el más largo que vivió y fue el más santo de los tres. Vivió 180 años. Y de los tres padres de los tres patriarcas fue el más santo. ¿Okay? Porque fue una ofrenda viva, pero ahí podemos hablar de eso después. Primera de Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 20. Dice, Samuel, Dios ha oído. Shmuel, Dios ha oído. ¿Se acuerdan de la historia de Ana? Que Ana era una mujer que no podía tener hijos. ¿Okay? Ella no podía tener hijos. Y eso era considerado algo, un estigma. ¿Okay? Era considerado un estigma en la cultura y hasta aún hoy en día lo es cuando las mujeres no pueden dar a luz. Porque eso es una mujer que es maldita, ¿okay? Delante de los ojos de la sociedad, es maldita por Dios. Por eso es que no puede engendrar, porque el propósito de la mujer es de traer la vida. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace Ana? Ana va adelante del tabernáculo y ella ahí al frente del tabernáculo, orando y rezándole al Señor y pidiéndole al Señor y hasta hablando en lengua, por así decirlo. Porque hasta el mismo Elí, cuando se le presentó, dijo, pero esta mujer está borracha. No es que estaba borracha, es que ella tenía una relación íntima con el Eterno y el Eterno le concibió a ella, a ese hijo, a ese varón. Por eso es que ella lo llama Shmuel, porque Dios ha oído mi plegaria. Entonces, para toda mujer que está viendo esto y usted todavía no ha podido dar hijos, por cualquier X razón, siga poniendo su esperanza en el Eterno, porque solamente Él puede abrir o cerrar la matriz. ¿Ok? Pon su confianza en el Eterno. Primeras de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Salomón. Derivado de la palabra shalom, que significa paz, anticipando su reino pacífico. Shlomo. ¿Okay? Todos nosotros conocemos la historia de David, que se despertó en el palacio, miró hacia abajo y vio a Betsabé bañándose. Con ella tuvo al rey Shlomo, que era el hijo número 7 de el rey David. Y la palabra Shlomo sale de la palabra Shalom, paz. ¿Okay? Y nosotros vimos cuando Salomón, ¿ok? Después que él toma el reinado, después de la muerte de su papá, nosotros vemos 40 años de prosperidad. Y no hubo otro reino, ¿ok? Como el de Shlomo, como el de Salomón. Pero pronto vendrá un reino, en el reino milenial, cuando venga Yeshua y estaremos junto con él, reinando por 1000 años. Ese reino sí que va a pasar el reino de Shlomo, de Salomón. ¡Ja! Bendito, que no se va a igualar. ¿Okay? Ahora, ustedes están viendo, familia, cómo es que la Biblia nos explica la importancia de los nombres. Ve que no soy yo que me estoy inventando esto. La misma palabra te lo está explicando. Nombrar a un hijo era una manera de proclamar fe sobre su futuro.
So, si usted nombra a su hijo o su hija un nombre raro y loco, ¿ok? ¿Qué usted cree que posiblemente sea? Y digo posiblemente porque esa persona va a llegar un momento que tiene que pensar por sí misma. Pero esa persona no puede cambiar su destino si no viene a los pies de Dios, a los pies del Eterno, a través de su Hijo. ¿Okay? Ya cuando esa persona tenga conocimiento y quiera cambiar su destino para bien, porque se le otorgó un nombre raro y loco, esa persona tiene que venir a los pies de Dios para que entonces el Eterno ayude a esa criatura a levantarse. ¿Ok? Dios cambia nombres cuando cambia el destino. Lo que acabo de decir. Cuando Dios cambia un nombre, está señalando una nueva identidad o misión. ¿Ok? Cuando Dios cambia un nombre, está señalando una nueva identidad o misión. Vamos a ver los nombres, cambios de nombres en la escritura. Abraham, ¿ok? Cuando Abraham aceptó por fe el convenio con el Eterno y el Eterno vio en él que este era un hombre que sí estaba dispuesto a seguir hacia adelante, el Eterno le cambió su nombre de Abraham a Abraham. ¿Okay? Una cosa muy distinta. Abraham, Abraham. Abraham significa padre de multitudes. Cuando le hace la promesa. Así como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, así serán tus descendientes. Y eso, esa promesa que el Eterno le dio a Abraham, ¿se ha cumplido? Sí, se ha cumplido. So, nosotros vemos que cuando el Eterno te cambia el nombre, es porque el Eterno ahora te está dando una misión, un propósito, de donde tal vez usted no lo tenía antes. ¿Okay? Por eso es que usted tiene que orarle al Eterno para que el Eterno le diga a usted cuál va a ser el nombre de su criatura, si es que usted está esperando un niño o una niña. ¿Okay? No tiren nombres a lo loco. ¿Okay? No le hagan daño a sus hijos. ¿Okay? Génesis 17:15, Dios le cambia el nombre a la esposa de Abraham de Sarai a Sará. ¿Okay? No Sara, a Sará. ¿Okay? Que significa princesa. ¿Okay? Abraham significa padre de multitudes y Sará significa princesa. La eleva no solamente a él, sino a ellas, a ella, ¿ok? Para que estén a la par, ¿ok? Porque un padre de multitudes necesita a una mujer de alto estatus. ¿Okay? Vemos lo mismo que en el patriarca Jacob. Israel. ¿Okay? El nombre de Jacob, ¿okay? Que se le había puesto Isaac, ¿okay? Que significaba usurpador, mentiroso, bendecido, ungido. También el Eterno, cuando después que él lucha con el mensajero del pacto en Génesis 32, el Eterno le cambia el nombre de Jacob a Israel. ¿Okay? Que significa, Israel significa el que lucha con Dios. Hasta el día de hoy. Y en toda la narrativa bíblica nosotros no vemos a un país llamado Israel que pelea con Dios todo el tiempo. Cuando llegó Yeshua el Mesías y él le dice, oh Israel,
Yo que envío a los profetas, como yo he querido, como una gallina, a juntar a sus polluelos, prácticamente juntarlos a ustedes. Pero cuando yo envío a un profeta, ustedes los matan. Hasta el día de hoy, nuestro pueblo Israel está como está por su desobediencia, porque sigue luchando contra el Eterno. Hasta el día de hoy. Ustedes ven cómo los nombres pueden causar bendición, como también pueden causar estragos. ¿Ok? En este caso, el mismo Eterno lo llama Israel, porque este hombre, y es a través de su simiente, este nuevo país o esta nueva nación, acuérdense, Israel comienza con una familia, Abraham y Sara. Después esa familia se convierte en una tribu con Jacob. Jacob tiene 12 hijos, se convierte en una tribu. Entran a Egipto, se multiplican y ya se convierten en un pueblo inmenso. Y cuando salen, ya no salen ni como familia, ni como tribu, ni como pueblo solamente. Ahora salen como una nación. ¿Eh? Y esta nación, a través de los siglos, nosotros vemos que lamentablemente seguimos en persecución. ¿Ok? Y es la realidad de Israel que sigue en persecución en el antisemitismo y en todo. ¿Por qué? Porque seguimos peleando contra el Eterno. Es una realidad, familia. Eso no se puede esconder de la mano. Para muchos de ustedes que son cristianos, Mateo capítulo 16, 18 va a tener sentido. Porque ahí es cuando el Mesías le cambia el nombre de Simón Kefa a Pedro. ¿Okay? Pedro significa roca. ¿Okay? Roca fuerte, firme. ¿Okay? Eso es lo que significa Pedro. Dios no solamente cambia lo que hacemos, también cambia quiénes somos. ¿Okay? Los nombres y la relación de pacto con Dios. En la Biblia hebrea, muchos nombres incluyen el nombre de Dios como expresión de fe y pertenencia. Esto es bien importante porque hoy en día nosotros vemos que también tenemos en nuestras culturas hispanas, porque son nombres que son sacadas de la Biblia, que todavía llevan eso. Por ejemplo, los elementos teofóricos, ¿ok? Las letras el al final, por ejemplo, cuando usted escucha a una persona que dice, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Miguel, ¿ves? Las letras EL, Daniel, Israel, yo, él, ¿ves? Esas letras él, las dos letras él en letras mayúsculas significan Dios, literalmente, él, Dios. So, cuando tú dices Daniel, tú estás diciendo que tú le perteneces a Dios, ese nombre le pertenece a Dios, ¿ok? También como las letras ya, que proviene del tetragamatrón, no sé si lo dije bien, pero es de las letras Yod, Hei, Vav, Hei, ¿ok? Del nombre sagrado del Eterno. En nuestro lenguaje nosotros no lo vamos a ver. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Elías, no lo vamos a ver. Pero en el hebreo lo vemos. Porque en el hebreo Isaías significa Yeshayahu. ¿Ve? Yah. Yeshayahu. ¿Okay? Elías es, Jeremías es Yirmiyahu. ¿Ve? Yirmiyahu. Como cuando usted dice la palabra aleluya. ¿Okay? Que la palabra aleluya significa alabado sea Dios, alabado sea el Eterno, alabado sea Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Okay? So, en nuestro lenguaje de español o en cualquier otro lenguaje no se va a ver excepto en el hebreo. Por eso es bien importante conectarnos con el lenguaje primordial de la palabra, porque así nosotros vamos a ver cosas que están escondidas a nuestros ojos,
por nuestra cultura. ¿Okay? La enseñanza es que el nombre del niño proclamaba que su vida pertenecía a Dios. Si usted tiene un tío o un hermano o un primo o un hijo que tiene esos nombres como Jeremías, Isaías, Daniel, Miguel, ¿ve? Ya ustedes saben que es un nombre que está literalmente atado al Padre. ¿Okay? Los nombres preservan la memoria y testimonio espiritual. Vamos a entrar en esto. Esto es bien importante. Algunos nombres funcionan como recordatorios históricos y teológicos. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Icabod. ¿Okay? La palabra Icabod significa la gloria se ha ido. ¿Okay? La gloria se ha ido. Cuando Israel estaba pasando por un momento muy turbulente. Ya esto es en la historia de los jueces, cuando venimos a ver y la gente, usted va a decir, no, eso no es el libro de los jueces porque está hablando de Samuel. Ok, está hablando de Samuel, pero Samuel era, aunque él era profeta, Samuel era un qué? Un juez. Samuel era el último juez que existió. ¿Okay? Antes de la época de los reyes. ¿Okay? El libro de Samuel es una conexión, un puente entre medio del libro de los jueces y el libro de los reyes, porque sabemos que entonces Samuel unge a Saúl y después unge a David y después continúan los reyes por ahí para abajo. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Que en este momento Israel está pasando por un momento muy difícil. Uno de los nombres que se le da es Icabod. ¿Okay? Y esto es la gloria se ha ido. Aquí también nosotros vemos en Isaías capítulo 8, versículo 3. Nosotros vemos que el nombre de, y lo voy a tener que leer de aquí directamente del estudio que tengo, porque no lo sé decir, lo sé decir, pero se me olvida alguna sílaba. Dice Maer Salal Hasbaz, que dice pronto al botín. Otra vez, cuando el pueblo está en decadencia espiritual, está dando la espalda al Eterno, el Eterno envía nombres que va a significar lo que ha sucedido, lo que va a suceder. ¿Okay? El nombre Icabod, como dije, Icabod, que significa la gloria se ha ido, porque Elí, el sumo sacerdote, estaba cometiendo transgresión porque permitía que sus hijos perversos, ¿ok?, dañaran los sacrificios. Aquí en Isaías nosotros estamos viendo que Judá no está viviendo de acuerdo como se debe, están en idolatría, ¿ok? Están en un adulterio espiritual, ¿ok? En Mateo, nosotros cuando entramos a la Brijada del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 21, nosotros vemos que entonces se le da el nombre al Salvador, ¿ok? Que significa Yeshua. ¿Okay? La palabra Yeshua significa Yod Hei Vav Hei, el nombre sagrado de Dios, salva. ¿Okay? Yeshua, Yod Hei Vav Hei, el Eterno, salva. Dios salva. Eso es lo que significa Yeshua. ¿Okay? Muchos de ustedes lo reconocen como Jesús. Ahora, hay una gran diferencia entre Yeshua y Jesús, pero eso es un tema para otro día. ¿Okay? Enseñanza clave es que un nombre puede contar una historia completa de la obra de Dios. Por eso es que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando la leemos en nuestro idioma, muchas de las palabras no tienen sentido, como estos nombres. Estos nombres, okay, son nombres raros, mucha gente los leen así por encimita y vámonos, porque quieren ser. No, los nombres tienen un destino y un propósito en la vida de la persona. ¿Okay? Por eso es que es bien importante nombrar a nuestros hijos con nombres apropiados. Nombrar es un acto de autoridad y responsabilidad.
En Génesis capítulo 2, versículo 19 al 20. Dios permite que Adán nombre a los animales, demostrando que nombrar implica autoridad, responsabilidad y mayordomía. ¿Ok? So, usted que es padre o madre y está a punto de nombrar a un hijo o lo nombraron a usted un cierto nombre y ese nombre fue un nombre así al azar, realmente sus padres o usted tuvo la responsabilidad de nombrar a su hijo o su hija de un nombre o fue nombrado un nombre que realmente le dé un propósito y un destino a su vida. Cuando los padres nombran a un hijo, tres cosas suceden. Reconocen a Dios como el dador de la vida. ¿Okay? Aparte de cualquier nombre raro que le pongan, pero reconocen que Dios, aunque esa persona crea o no, porque el Eterno es quien da la vida. ¿Okay? Reconocen al Eterno como dador de la vida. Dos, aceptan responsabilidad espiritual. Es que yo no creo en Dios. Es que yo no. Eso no importa. Crea en Dios o no. El nombre que usted le vaya a poner a su hijo también va a ser una carga para usted. ¿Okay? Si usted cree en Dios, amén. Póngase más firme. Si usted no cree en Dios, no importa. Porque usted me puede decir a mí, Jacob, yo no creo en la gravedad. Pues está bien, no hay ningún problema. Súbete al edificio más grande de tu ciudad y tírate. Vamos a ver lo que sucede. Ve, porque son leyes que el Eterno ha puesto. Que aunque es una fuerza invisible, está. Porque si no, todo estuviera volando por encima. ¿Tú te imaginas? Mira ese carro que va volando por los aires. No, por eso existe esa ley de gravedad para mantener todo en conjunto. ¿Okay? De igualmente, como eso es una ley natural, también hay leyes espirituales que aunque usted crea en Dios o no, bueno, en el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, están ahí. Tú no te vas a escapar de eso. ¿Entiendes? Eso es como un campo de mina. Vamos a ponerlo así, un campo de mina, ¿verdad? Hay guerra en campos abiertos. Y vamos a poner, por ejemplo, que hay una persona que va caminando por encima de un campo de mina y esa persona no tuvo conocimiento de que eso era un campo de mina y pisó una mina. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa mina, con esa persona? La mina explota y ¿qué va a suceder con esa persona? Va a explotar también. Porque usted no tenga conocimiento de las leyes espirituales o no las quiera aceptar, no significa que no existan. ¿Okay? Ese es el punto que les quiero dejar saber. ¿Okay? So, reconocen a Dios como el dador de la vida cuando los padres nombran a un hijo, aceptan la responsabilidad espiritual de ese niño o niña y declaran esperanza sobre su futuro. So, si usted le nombra a un hijo, un nombre raro, un nombre loco, ¿qué esperanza sobre su futuro le está realmente declarando a su hijo, a su hija? ¿Entiende? Tenemos que ser personas sabias, no, porque mi papá se llamó tal, porque, ok, pero si tu papá se llamó tal y tu papá tenía un nombre, ¿cómo terminó tu papá? ¿Qué testimonio puede dar tu padre o tu madre o tu hermano, tu hermano? Busquen nombres que sean nombres bíblicos y que le den un futuro, un propósito a su hijo o su hija. ¿Okay? Que no solamente ellos se lamentarán, sino ustedes también. ¿Okay? La perspectiva judía y cristiana. Vamos a ver dos perspectivas distintas, ¿okay? De dos pensamientos distintos. El judaísmo y del cristianismo. En el judaísmo, el nombre refleja la esencia espiritual de esa criatura. ¿Okay?
En el cristianismo, el nombre se relaciona con la identidad en el Mesías, en el cuerpo del Mesías. ¿Okay? En el judaísmo, influye en el carácter y la dirección moral de esa persona. En el cristianismo, el nuevo nombre simboliza transformación, como se nos explica en Revelación capítulo 2:17. En el judaísmo se conecta al niño con la herencia del pueblo, ¿okay? La genealogía, de dónde viene él. ¿Okay? En el cristianismo, el nombre refleja una nueva creación, una nueva criatura. ¿Okay? Por eso es que a veces hay personas que cuando se meten al judaísmo o al cristianismo, se cambian sus nombres, porque son diferentes criaturas, diferentes, pues, eh, diferentes misiones que quieren tener. ¿Cómo eso se aplica para hoy? ¿Qué significa tu nombre? Usted que me está viendo, usted sabe el nombre que usted tiene. ¿Qué significa su nombre? 2. ¿Qué valores o esperanzas crees que tus padres declararon al nombrarte a ti? ¿Okay? ¿Qué valores o esperanzas crees que tus padres declararon al nombrarte? ¿Cómo influye tu buen nombre en tu testimonio? Como expliqué anteriormente, tu nombre, tu apellido, ¿qué significa como testimonio? Tú eres una familia, no, esa familia tal son una familia de los malvados. No, esa familia es una familia buena, tranquila. No, esta familia acá, esa gente, chacho, déjalo loco, esa gente son todos espiritistas y brujos. Esta gente acá, esa familia, esos son unos aleluyas, medio locos, pero son gente buena. ¿Ves? Que todo el mundo en el barrio se conoce. Eso es lo que está haciendo esta pregunta. ¿Cómo influye tu buen nombre en tu testimonio cristiano? ¿Qué nombre nuevo o identidad te ha dado el Eterno en el Mesías? ¿Eh? Somos criatura nueva. Acuérdese que nosotros cuando lleguemos al reino milenial, el Eterno nos va a cambiar a nosotros nuestro nombre. Ya no vamos a tener un nombre aquí en la naturaleza, sino vamos a tener un nombre que domine ambos la naturaleza y el mundo espiritual. ¿Okay? Como nos dice en Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, que dice lo siguiente: el que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo. Todos nosotros los que seremos redimidos, vamos a tener un nombre nuevo. Pero para poder adquirir ese nombre nuevo, tenemos que llegar. Primero tenemos que llegar. ¿Okay? Porque es claro, dice al que vencere. ¿Okay? Si tú no llegas, no vas a tener el nombre. Pero para eso está nuestro Mesías, para ayudarnos a llegar al Padre. ¿Verdad que sí? Amén. So, la conclusión, nosotros vemos que en la Biblia los nombres son importantes porque Dios crea con palabras, las palabras dan forma a una realidad y los nombres conectan identidad, destino y convenio con el Todopoderoso. Proverbios 18:21 nos dice lo siguiente. Oh, espérate, que la computadora ahora quiere pelear conmigo. Proverbios 18 dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte o la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué nombre usted ha recibido de sus padres o le ha puesto a sus hijos o le pondrá a su hijo o su hija en el futuro? Acuérdense, busquen nombres que traigan vida, nombres conectados con el Eterno.
No nombres conectados con la cultura ni con el bajo mundo. Porque esos nombres, en vez de llevar a su hijo o su hija a un estatus más elevado, están en un estatus más bajo. Y usted tiene que entonces cargar con esa autoridad espiritual, aunque usted crea o no en el Eterno. Nombrar es un acto espiritual. ¿Okay? Vivir de acuerdo con el nombre que Dios nos da es caminar en propósito. Les quiero preguntar a usted, ¿cuál es su propósito? ¿Qué nombre se le dio a usted? Que tal vez usted no está viviendo ese propósito para el Eterno. Y si usted recibió un nombre que no es de su agrado, no se preocupe. El Eterno mira eso y el Eterno lo va a ayudar a usted. Como yo dije, usted ven al Eterno y deje que el Eterno obre en su vida. Siga hacia adelante, familia. Esto fue un estudio, como le dije, no es algo inventado por mí. No podemos trazar la narrativa bíblica de la importancia de cuáles son los nombres que nosotros nombramos a nuestros hijos y nuestras hijas. Si usted le puso un nombre a su hijo o su hija, y usted se lamenta, ore al Señor para que el Señor le dé a usted bendición, le dé paz en su corazón y en su mente. Usted pueda seguir hacia adelante y de igualmente a sus hijos y a sus hijas. Que sus hijos y sus hijas sean bendecidos y crezcan a ser hombres y mujeres de bien y que sean utilizados por el Eterno. Porque la última palabra lo tiene Él. Y como siempre, le damos las gracias por haberse quedado aquí para apoyarnos con este estudio. Y como siempre, vamos a leer el lema de este ministerio. Romanos 5:5 que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Espero que haya sido de su bendición y que el Eterno me lo cuide, me lo guarde, me lo proteja y que su rostro resplandezca. Shalom, shalom.